Actualidad cristiana. Con Luis Tavares. Los principales titulares de la actualidad cristiana a nivel mundial. Hoy es martes 11 de marzo del año 2025 y estos son los titulares. Persecución en el Congo. 70 cristianos asesinados en una iglesia. Mientras el conflicto en Goma sigue captando la atención internacional con un saldo de al menos 2.900 fallecidos, una nueva ola de violencia sacude el este de la República Democrática del Congo. En la localidad de Bukavu, las Fuerzas Democráticas Aliadas ADF, una filial del Estado Islámico, ISIS-Daesh, han intensificado sus ataques contra comunidades vulnerables, con un claro enfoque en la población cristiana. El pasado fin de semana, se descubrieron los cuerpos de 70 personas decapitadas en una iglesia protestante de la aldea de Kasanga, ahora completamente abandonada. Aún no está claro el momento exacto en que ocurrió la masacre, pero informes locales sugieren que las víctimas fueron retenidas durante varios días antes de ser brutalmente asesinadas. La jefatura de Basuaga, donde se encuentra la aldea de Kasanga, es una zona predominantemente cristiana, ubicada en la provincia de Kivu del Norte, a unos 100 kilómetros de Beni. Según colaboradores de Puertas Abiertas en la región, la ADF han perpetrado múltiples ataques en esta área, forzando el desplazamiento de aldeanos y ejecutando a quienes se resisten o son capturados. Puertas Abiertas ha condenado enérgicamente estos actos de violencia y ha instado a las comunidades internacionales a intervenir para proteger a los cristianos y otras comunidades vulnerables en la República Democrática del Congo. La violencia ocurre en contexto de impunidad, donde casi nadie rinde cuentas. Hacemos un llamado urgente a los gobiernos y organizaciones internacionales para que prioricen la seguridad en el este del Congo, agregó Samuel. Además, la organización cristiana ha pedido a la comunidad global que continúe en oración por los afectados. Es crucial que los creyentes de todo el mundo se unan en intercesión por nuestros hermanos y hermanas de la República Democrática del Congo. A medida que la crisis se agrava, se hace más evidente la necesidad de una respuesta inmediata de la comunidad internacional. Mientras tanto, la Iglesia en la República Democrática del Congo sigue firme en la fe, resistiendo con esperanza en medio de la persecución. Este no es el único sitio donde hay persecución en el continente africano. También en Nigeria y en otros países hay una gran persecución de la comunidad cristiana, así como en Siria y otras partes del mundo, ante el silencio de los medios de comunicación occidentales. Rogamos para que esto desaparezca y pedimos a todos los cristianos que se unan en oración y apoyo a la iglesia perseguida. Futuro incierto para los cristianos en Siria. La comunidad cristiana en Siria, reducida significativamente tras años de guerra, enfrenta nuevas amenazas bajo el dominio del grupo Hayat Tahrir al-Sham. La población cristiana, la cual es una minoría en la ciudad, significativamente reducida por años de guerra civil, ahora lucha con miedos de amenazas en escalas y restricciones. Las fuerzas rebeldes islámicas, lideradas por Hayat Tahrir al-Sham, la cual está considerada como una organización terrorista por Estados Unidos y Reino Unido, capturó Alepo aproximadamente hace 2 semanas, seguida por Homs y Damasco el pasado sábado por la noche en una ofensiva que derrocó a las fuerzas del gobierno sirio de Bashar al-Assad, que huyó del país en vuelo a Rusia el sábado por la noche. Desde Hayat Tahrir al-Sham se apoderara de Alepo, muchos cristianos han huido, dejando atrás a un pequeño grupo resuelto
que intenta mantener su fe y sus tradiciones. Pese a las promesas de protección de los rebeldes que han asumido el control de grupos de derechos humanos, advierten que la historia de persecuciones de este grupo genera dudas sobre su compromiso con la diversidad religiosa. Oremos por los cristianos en Siria. Padre Celestial, te pedimos con fe que protejas a nuestros hermanos cristianos en Siria, que enfrentan peligros y persecución por su fe. Sé su refugio y fortaleza en medio de la adversidad, llenándolos de paz y esperanza. Guía a quienes los lideran, ablanda los corazones de sus perseguidores y abre caminos de justicia y provisiones. Confiamos en tu amor y protección, en el nombre de Jesús. Amén. Es bueno decir, amados y amadas de Dios, que ha sido celebrado este grupo que ha tomado control en Siria como una democracia ante la dictadura de Assad. Y muchos han celebrado una apertura democrática, callando la persecución a la cual están sometidos los cristianos en Siria, casi al punto del exterminio de los cristianos, especialmente en Alepo, que es una de las comunidades cristianas más antiguas de la historia y que están siendo perseguidos y aniquilados por grupos fundamentalistas. Oremos por los cristianos perseguidos de Siria. Noticias de España. El Estado Islámico, y sí, Daesh, el mismo que está haciendo la matanza tanto en Alepo como en el Congo, amenazan con dinamitar catedrales católicas en España. La seguridad de los creyentes está en peligro. No podemos ignorar las amenazas del Daesh. Sabemos de lo que son capaces y lo estamos viendo estos días en Europa, ha enfatizado María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa en España. Daesh, el Estado Islámico, ha amenazado con atentar las catedrales en España en un cartel de su campaña Derribar la Cruz. Es por eso que el Observador para la Libertad Religiosa y la Conciencia ha comenzado una campaña de firmas para pedir al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que aumente la seguridad en las catedrales. El Observatorio es entidad asesora de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, presidida por Grande Marlaska. Es por ello que le pide públicamente al ministro que refuerce la seguridad de los templos católicos españoles, en especial las catedrales, ante esta amenaza yihadista. La seguridad de los creyentes está en peligro. No podemos ignorar las amenazas del Daesh. Sabemos de lo que son capaces y lo estamos viendo en estos días en Europa, enfatizó María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa en España. En el año 2024 se batió el récord de detenidos por yihadismo en España, ha explicado María García, y sabemos que sus objetivos son los cristianos y los judíos. En Nochevieja, 2 menores pretendían atentar contra la Basílica del Elche, y en enero hubo amenazas de bombas en iglesias de Palencia por grupos de mensajería. Además, en septiembre detuvieron al yihadista en Melilla, cuyo objetivo era la comunidad judía, detalla García. Tras el asesinato de Diego Valencia, el observatorio pidió a Grande Marlaska calificar este atentado como delito de odio, a lo cual se negó. Y hace unos días el PSOE de Elche, en pleno, rechazó considerar el terrorismo yihadista y aumentar la seguridad de la basílica, explicó García. La respuesta del PSOE contra el yihadismo tiene que ser más contundente y aumentar los medios y la seguridad, concluye la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Ponen en libertad el secretario de Maciel, acusado de abusos como capellán de un colegio. El Highlands, el Encinar, ha informado a las familias de la evolución de la investigación policial que cuenta ya con denuncias de 5 familias. Las autoridades han puesto en libertad al capellán del colegio Highlands School, el Encinar de Madrid, vinculado al Regnum Christi, acusado de abuso sexual contra una menor del centro. La detención se produjo al final de la tarde del 6 de marzo y ahora el colegio informó a las familias
de la decisión de los investigadores. El colegio ha informado a las 8:04 de este sábado 8 de marzo de que el sacerdote denunciado ha llamado a su superior a las 19:38 para comunicarle que ha sido puesto en libertad. Tras las primeras informaciones, la noche del 7 de marzo, Delgado es el director del colegio, más información a las familias. Él ha reiterado el compromiso de apoyar ante todo a las familias afectadas y poner todo de nuestra parte hasta llegar a la verdad de los hechos. Además, ha reiterado que el acusado no tenía ningún antecedente de comportamiento de este tipo cuando vino destinado al colegio en el año 2023. Nunca habíamos recibido una denuncia contra él. Insiste apelando al certificado de antecedentes de delito de carácter sexual o al informe de casos de abusos que se encuentra actualizado en la web del Regnum Christi de España. Desde el colegio también aseguran su colaboración con la policía. Las autoridades les han informado que contra el capellán hay 5 denuncias en la noche de este 7 de marzo a 24 horas de la detención del religioso, ya que a las denuncias de ayer, jueves 6 de marzo, se han sumado otras 4 denuncias, señala en su comunicado. El director también planta a las familias del proceso que están siguiendo para informar al alumnado e insiste en que no existe ningún antecedente de conducta inapropiada contra menores que le pudiera desarrollar su labor en un centro educativo, a pesar de que fue secretario de Marcial, el conocido depredador sexual que fundó a los Legionarios de Cristo. Este Marcial, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo en México, pues finalmente fue retirado del sacerdocio, donde se descubrió que era un depredador sexual y que había abusado de muchos seminaristas, muchas personas, y que era realmente una persona degenerada sexualmente. Esto no implica a los Legionarios de Cristo como tal, ¿no? Pero bueno, este hombre era secretario de Maciel y estaba como capellán en el colegio Highlands School de Encinas de Madrid. Así que vamos a ver en qué termina esta noticia. Terminamos con una noticia desde el Vaticano. Cardenales sin fe. ¿Quién elegirá al próximo Papa? Todos conocemos la situación de salud del Papa Francisco y pues se está preparando un futuro cónclave para elegir al nuevo Papa. Y esta información que da Infovaticana es muy interesante y la voy a compartir contigo. El próximo cónclave se acerca y con él la pregunta fundamental: ¿quién elegirá al próximo Papa? Es una cuestión que va más allá de los perfiles personales o las afinidades pastorales. Se trata de una radical. Todos los cardenales que votarán en el cónclave son realmente católicos. Parece una pregunta absurda, incluso ofensiva, pero no lo es. A juzgar por las declaraciones de algunos cardenales recientemente, hay serias dudas sobre si todos ellos creen en la plenitud de la fe católica, tal como ha sido entregada por Cristo y enseñada por el magisterio de la Iglesia. Deben poder votar quienes no se adhieren a esta fe. El problema no es menor. La Iglesia se encuentra en un punto crítico, dividida entre quienes ven en el pontificado de Francisco una oportunidad para reformular el catolicismo en clave más inclusiva, o dicho sin eufemismo, más diluida, y quienes insisten en la claridad doctrinal, en el rigor jurídico y en la defensa de la tradición, sin que ello sea obstáculo para el empuje pastoral y el compromiso social de los laicos. Pero la cuestión no es solo de enfoque o de prioridades, es de fe. La Iglesia no es una organización meramente humana donde el poder se transfiere mediante equilibrios políticos. Su fundamento es divino. La autoridad del Papa, que el cónclave debe discernir, no es un cargo más dentro de una estructura eclesiástica, sino un mandato de Cristo mismo. Y si quienes eligen a Pedro no creen en esa realidad, ¿qué sentido tiene todo el proceso? Antes de entrar en el cónclave, que aclaren sus posiciones. El pueblo fiel tiene el derecho de saber en qué creen realmente los cardenales que participarán en la elección del sucesor de Pedro. Antes de que se cierren las puertas de la Capilla Sixtina, deberán responder públicamente preguntas esenciales.
Creen en la resurrección de Cristo como un hecho real y no como un mero símbolo. Creen en la Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Cristo y no una simple experiencia comunitaria. Aceptan la moral católica en su integridad o consideran que ciertas enseñanzas han caducado. Sostienen que el sacerdocio es exclusiva y ontológicamente masculino, como ha definido la Iglesia de manera infalible. Consideran que la Iglesia es la única verdadera depositaria de la revelación, o creen que todas las religiones son caminos igualmente válidos hacia Dios. No se trata de interrogatorios inquisitoriales ni de puritanismo. Se trata de que la Iglesia no puede permitirse cardenales que, en la práctica, han dejado de ser católicos. No puede aceptarse que quienes niegan el núcleo de la fe determinen quién será el próximo vicario de Cristo. Todos ustedes conocen la situación de salud que está pasando el Papa Francisco y ya pues está de alguna manera preparando para el cónclave que elija el nuevo pontífice. Y están preguntando si muchos de los cardenales, un porcentaje muy alto elegido por el propio Papa Francisco, si son realmente creyentes, ¿no? Y no son políticos que quieren seguir implementando una ideología que ataca a la propia Iglesia. En contra, hay otros aspectos que quizás otras iglesias católicas, como los ortodoxos, anglicanos, meronitas y coptos, pues no se lo plantean, como es el caso de el celibato de los sacerdotes, que en esa iglesia pues ha aceptado que los sacerdotes se casen. En la Iglesia Católica Romana es un punto fundamental, así como el ministerio de las mujeres y otros temas que son muy, vamos a llamarlo de actualidad en otras iglesias, y que se plantean también en la Iglesia Católica Romana. Así que esperemos que todo lo que elijan al nuevo Papa pues sean por lo menos creyentes. Hasta aquí nuestra noticia del día de hoy, 11 de marzo del año 2025. Te pido que te suscribas al canal, le des me gusta y también dejes tus comentarios. Actualidad cristiana. Con Luis Tavares. Los principales titulares de la actualidad cristiana a nivel mundial. Hoy es martes 11 de marzo del año 2025 y estos son los titulares.